En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Dentro del tema general del trimestre de cómo interpretar la Biblia, nuestra lección de hoy trata el punto de cómo interpretar el relato de la creación, y el versículo de memoria es muy significativo, porque allí el apóstol Juan identifica a Cristo, la segunda persona de la divinidad, como el Verbo o Logos en griego, y es el único escritor del Nuevo Testamento que le da ese título. Es muy probable que lo tomara de la versión griega del Antiguo Testamento de los 70, donde se usa esta palabra logos para describir la acción creadora de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 33, 6, en esta versión griega del Antiguo Testamento, dice así: por la palabra, y en vez de palabra dice logos, o sea, sería por el logos de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ella, por el aliento de su boca. También es usada en Génesis 1, 3, 6 y 9 para traducir dijo Dios. En vez de dijo está logos. Y también en Jeremías 1, 4, donde dice vino pues palabra logos de Jehová a mí diciendo. La palabra griega logos significa dicho, discurso, narración, relato. Juan la usa para designar a Cristo porque Él vino para revelar al Padre, mostrarnos su carácter, su mente y su voluntad. En ese sentido, Él es el logos, así como un discurso es la expresión de ciertas ideas. Ahora bien, la voluntad divina se ha expresado especialmente en 3 actos maravillosos: la creación, la revelación a los profetas y la encarnación, que es la revelación suprema y perfecta. Cristo es la palabra y el pensamiento de Dios hecho audible, visible y tangible. Estaba totalmente capacitado para ser su vocero porque lo conocía íntimamente, ya que estuvo con él desde la eternidad pasada en una estrecha relación e involucrado con él en llevar adelante una empresa de interés mutuo que es la salvación del hombre. Aunque es una persona divina distinta del Padre, estuvo con Dios hasta que se hizo carne para estar con nosotros como Emmanuel. Todas las cosas por Él fueron hechas. El universo entero fue creado por la acción conjunta de las 3 personas de la deidad, pero Cristo fue el agente activo. Y eso está dicho por Pablo en Hebreos 1:2, donde dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No fue una entidad pasiva e inactiva, sino que estuvo activo e íntimamente relacionado con el Padre en el desarrollo y manejo de toda la creación. Vamos a ver ahora la importancia del Génesis como fundamento de la fe cristiana. Podríamos eliminar alguno
de los libros de la Biblia y aún así el mensaje de esta continuaría intacto gracias a los otros libros. Sin embargo, hay un libro que, de ser eliminado, traería como consecuencia la desaparición de la Biblia y de la fe cristiana. Se trata obviamente del Génesis, el libro de los orígenes, porque es el único que nos da información valiosísima e imprescindible de por lo menos 3 puntos fundamentales del cristianismo, que son, primero, el comienzo de la existencia humana, segundo, la entrada del pecado y tercero, la puesta en marcha del plan de salvación. Comprender que hay un creador y un propósito en la creación marca el rumbo de nuestras vidas. No es lo mismo creer que somos producto de un proceso ciego e imperfecto donde impera la supervivencia del más apto, la violencia y la crueldad, y donde el fin de todo es la muerte, la nada, el olvido total. No hay esperanza para quien no cree en un creador personal y amante que lo diseñó al hombre como una obra de arte, con un propósito especial y con la intención de salvarlo para la eternidad. Si negamos el Génesis y el relato de la creación, entonces debemos aceptar las siguientes declaraciones. Primero, que el hombre surge por la casualidad, el azar. Segundo, que no existe el pecado, sino que por el contrario hay un proceso evolutivo de elevación y mejoramiento progresivos de la raza humana. Tercero, la muerte no es el resultado del pecado, sino un elemento necesario de tal proceso evolutivo. Cuarto, la naturaleza malvada y perversa del hombre no es consecuencia del pecado, sino de su naturaleza animal. Quinto, si no existe pecado ni condenación, no hace falta un Salvador. Sexto, no existe razón para la observancia del sábado. Séptimo, no hay esperanza de una segunda venida de Cristo, sino más bien se espera un milenio terrenal de paz producido por los esfuerzos humanos. Y octavo, la Escritura deja de ser la norma de la verdad. Por otro lado, el Génesis es la primera y más destacada revelación de Dios, porque lo revela como el divino creador, poseedor de una sabiduría asombrosa y una prodigiosa atención a los detalles. Segundo, como el dueño de los cielos y la tierra. Tercero, como el Dios misericordioso. Cuarto, como el sustentador físico y espiritual de todos los seres creados. Quinto, como el poderoso Dios que provocó el gran evento destructor del diluvio. Y sexto, como el Dios que está cerca de los seres humanos caídos y que revela el plan de salvación. Por todo esto es que el libro de Génesis está literalmente bajo fuego. Algunos afirman que fue escrito por varios autores, desconociendo a Moisés. Otros creen que Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 es simplemente una leyenda. Y a partir del siglo XVIII, la alta crítica basada en el racionalismo, el naturalismo y el evolucionismo se dedicó a destruir el Génesis y el relato de la creación. Actualmente los protestantes en general y los católicos han adoptado la llamada interpretación histórica crítica de la Biblia, que es equivalente a pasar por un picapapeles la palabra de Dios. Y también han aceptado lo que se ha dado en llamar el evolucionismo teísta. Nosotros, junto con Cristo y los apóstoles, creemos que el Génesis
que fue escrito por Moisés, inspirado en su totalidad por el Espíritu Santo, y esto sucedió en la península del Sinaí alrededor del año 1500 a.C. Bien, ahora vamos a estudiar los primeros 2 versículos de Génesis capítulo 1 que hablan de el principio. Y Génesis 1:1 comienza así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquel que está entronizado como el soberano Señor del tiempo no tiene principio ni fin, existe antes de todo lo creado y es en forma excluyente la causa de todo lo demás. Al formar el mundo, Dios no se valió de materia preexistente. Su creación fue ex nihilo. Esta es una expresión latina que significa de la nada. Por tanto, es una falacia que la materia o la energía sean eternas, como cree el evolucionismo. Hebreos 11:3 afirma: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ocasionalmente, Dios usó materia que Él ya había creado antes. Es el caso de Adán y de las bestias que, según Génesis 1:24, fueron formados de la tierra, y Eva fue formada de una costilla de Adán. Dios está por encima y aparte de lo creado, como un ser omnipotente que posee personalidad, voluntad y propósito sin depender de ningún otro poder. Otra cosa que debemos afirmar claramente con respecto a estos 2 primeros versículos es que no sabemos nada del método de la creación, más allá de lo que dice la Biblia. Génesis tan solo dice: dijo Dios y fue así. Y esta es la misteriosa y majestuosa nota dominante del himno de la creación. ¿Por qué deberíamos ser más sabios de lo que está escrito? Por otro lado, la palabra bara en hebreo, traducida como crear, es pura y exclusivamente una actividad de Dios, usada tan solo cuando Dios es el sujeto. Dios crea el viento, Dios crea el corazón limpio, Dios crea nuevos cielos y nueva tierra, mientras que las palabras asa y yatzar se usan en relación con la actividad humana porque presuponen materia preexistente. Además, Génesis 1:2 habla de que el planeta Tierra estaba desordenado y vacío, como sinónimo de inexistencia o de la nada. Es decir, el planeta Tierra estaba informe y sin vida. Sus elementos estaban todos mezclados, sin ninguna organización e inanimados. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. El abismo representa a las olas que rugían y bramaban, y también se refiere a las profundidades del mar. No había luz sobre la tierra. Las 3 personas de la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estaban totalmente involucrados y asociados en la creación de la tierra.
El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas y estaba a punto de actuar tan pronto se le diera la orden. Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza, implicando al menos 2 personas y sobre todo a 3. Cristo, la segunda persona de la deidad, estuvo asociado al Padre en la obra de la creación. Ahora vamos a reseñar rápidamente los acontecimientos de la semana de la creación. En el primer día de la creación, Dios dijo: sea la luz, y fue la luz, en Génesis 1:3. La luz, uno de los fenómenos físicos más enigmáticos, porque se comporta como si fuera una onda y una partícula a la vez, era lo que más se necesitaba para iniciar la organización del planeta Tierra. Era esencial para sacar orden del caos y producir la vida. La luz es una forma visible de energía que mediante su acción permite la producción de los elementos orgánicos a partir de los inorgánicos. Por ejemplo, las plantas, la cual van a servir como alimento. Además, la luz rige otro proceso necesario para la vida, otros procesos necesarios para la vida. Es como un reloj despertador para casi cada ser viviente. Las migraciones de las aves, la florescencia de las plantas, la reproducción de los animales. En fin, la luz pone en marcha el delicado mecanismo de la vida. En el segundo día leemos en Génesis 1:6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. La expansión o firmamento se refiere a la atmósfera que circunda el planeta, sin la cual la vida sería imposible. La atmósfera está formada por un 20% de oxígeno y un 80% de nitrógeno, lo cual es una mezcla ideal de gases para la vida. Si el oxígeno estaría en una concentración más alta, habría combustiones espontáneas y los incendios serían incontrolables. Y si el oxígeno estuviera en una menor concentración, sería imposible la vida. El agua, que en este versículo se presenta como si ya estuviera presente en el planeta, había sido obviamente creada por Dios, porque sin agua es imposible la vida. Además, Apocalipsis 14:7 dice: y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y también lo mismo menciona el mandamiento acerca del sábado con respecto al Creador, que también creó las fuentes de las aguas y el mar. Cubre el 60% de la Tierra, tiene la capacidad de absorber las altas temperaturas y regula el clima. En el tercer día, el versículo 9 dice: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Este fue un gesto fundamental, porque la tierra seca que aparece al reunirse las aguas en un solo lugar es el suelo fértil que permite el crecimiento de las plantas. Después del descubrimiento de la tierra seca, en el mismo día fue llamada a la existencia la vegetación. Los vegetales fueron creados para ser el principal alimento de los animales y los seres creados. Acertadamente, Isaías 46 dice que toda carne es hierba. Y enormes animales como el elefante, el caballo y otros viven solo de pasto. Solo las plantas tienen la clave para transformar el carbono en azúcares mediante la fotosíntesis, proceso que utiliza el anhídrido carbónico del aire
el agua del suelo y la energía luminosa del sol para formar los hidratos de carbono, el combustible básico de todo ser viviente. El misterio de todo este proceso radica en una sustancia verde que tienen las plantas, especialmente en las hojas, llamada la clorofila, que es donde se produce la fotosíntesis y que puede tomar esa energía de la luz solar y empaquetarla en forma de moléculas de azúcar. En el cuarto día, el versículo 14 dice: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, días y años. Se ha cuestionado la creación del sol, la luna y las estrellas recién en el día cuarto de la semana de la creación, preguntándose de dónde venía la luz los días primero al tercero y cómo era que cada día se considera formado por una tarde y por una mañana, aún los primero al tercero. Se han propuesto varios modelos de la creación dentro del creacionismo. El primer modelo sería: Dios hizo todo lo que existe durante la semana de la creación. Eso implica, primero, que Dios creó la materia de la Tierra el primer día, es decir, el planeta Tierra. Segundo, que la vida fue creada en los días tercero, quinto y sexto de la semana de la creación. Tercero, el sol, la luna y el resto del universo, es decir, las galaxias, fueron creadas el día cuarto. Cuarto, la luz para los primeros 3 días fue proporcionada por Dios de una manera no explicada y a partir del día cuarto fue proporcionada por el sol, la luna. Quinto, el universo entero tiene solo unos pocos miles de años de edad. Este es el primer modelo. Segundo modelo, el sistema solar fue creado durante la semana de la creación. El resto del universo es muy antiguo. Y esto implica que primero, las estrellas, las galaxias fueron creadas por Dios hace muchos millones de años, pero el sistema solar, incluyendo la Tierra, fue creado en la semana de la creación y tiene unos pocos miles de años. 2. La materia de la Tierra fue creada en el día primero. 3. La vida fue creada en los días tercero, quinto y sexto. El sol, la luna y los planetas fueron creados el día cuarto. Y 4. La luz para los primeros 3 días fue provista de una manera especial por Dios y luego por el sol. Y el tercer modelo es: la vida sobre la tierra fue creada en la semana de la creación. Todo el resto del universo es muy antiguo y esto implica, primero, Dios creó el universo, incluyendo el sistema solar, con una tierra oscura y vacía hace muchos millones de años. Segundo, la tierra fue preparada para sostener la vida y la vida misma fue creada durante la semana de la creación hace unos pocos miles de años. Tercero, la luz durante la semana de la creación provino del sol, que ya existía, pero su luz era débil debido a una densa capa de nubes que envolvía la tierra. Y cuarto, esa capa se disipó por completo el día cuarto,
permitiendo ver nítidamente el sol, la luna y las estrellas desde la superficie de la Tierra. Naturalmente, un informe breve de los orígenes, como el que se encuentra en el libro de Génesis, dejaría muchas preguntas sin responder, y es posible darles varias interpretaciones sin quebrantar el concepto de una creación literal en 6 días y un séptimo día en el cual Dios descansó de su obra creadora. No hay mucha justificación para ser dogmático en este tema. El libro de las creencias de los adventistas del séptimo día, que está ampliamente difundido entre los miembros de la Iglesia, dice en la página 79, ¿qué son los cielos? De Génesis 1:1 y 2:1 y Éxodo 20:11 y Génesis 1:1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Génesis 2:1 dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. La pregunta es, ¿qué son los cielos de estos versículos? Y responde este libro: probablemente se refieren a nuestro sistema solar. En verdad, este mundo, en vez de ser la primera creación de Cristo, lo más probable es que haya sido su última obra. La Biblia describe a los hijos de Dios, probablemente los Adanes de todos los mundos no caídos, reunidos con Dios en algún lugar distante del universo. Eso está en Job 1, 6 al 12. Hasta este momento, las exploraciones espaciales no han descubierto ningún otro planeta habitado. Aparentemente están situados en la vastedad del espacio, más allá del alcance de nuestro sistema solar, contaminado por el pecado y en cuarentena para prevenir la infección del mal. Creencias de los adventistas del séptimo día, página 79. Por otro lado, el libro del Génesis registra la producción de luz en el día primero y en el día cuarto de la semana de la creación. Aunque no se dan detalles de la fuente de luz de los primeros 3 días, ¿no sería imposible para Dios proveer luz durante los días 1 al 3 sin haber sido creados el sol ni la luna, ni las estrellas? Y si esa fuera una fuente de luz localizada y si la Tierra ya hubiera estado rotando, habría una tarde y una mañana normales. Dios mismo puede haber sido esa fuente de luz. Recordemos que la Biblia afirma en muchas partes que Dios es luz. Recordemos también que Apocalipsis dice que la Nueva Jerusalén no tendrá necesidad de sol porque su Señor la alumbrará. El quinto día, los versículos 20 al 23 de Génesis 1 describen la aparición de las criaturas del aire y del mar. El animal más grande que puebla los mares es la ballena de vientre amarillo, que pesa 95 toneladas y tiene 35 metros de longitud. Las aves fueron especialmente creadas, adaptadas para el vuelo. Desde el mínimo colibrí de algo más de 1 gramo de peso, que puede batir sus alas 200 veces por segundo, hasta el avestruz de 130 kilogramos que puede correr a 50 kilómetros por hora,
Todas las criaturas creadas eran asombrosamente bellas y perfectamente diseñadas por Dios. Y finalmente, el sexto día, Dios crea los animales terrestres y al hombre. Los biólogos dan hoy una lista de 19 órdenes de animales en las que hay unas 5.000 especies, y Dios calificó esta creación como buena en gran manera, lo que elimina toda ley de la selva o supervivencia del más apto con dientes, garras y colmillos. No había en ella predadores ni presas, ni animales carnívoros. Tampoco eran peligrosos para el hombre. Y finalmente, la creación del hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios. Cuando Cristo, con amoroso cuidado, se arrodilló junto a Adán para darle forma a la mano de este primer hombre, debe haber sabido que las manos de los hombres algún día lo maltratarían y lo clavarían en la cruz. Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, refiriéndose a la bestia del mar, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Pero su presciencia divina no lo detuvo. Bajo la ominosa sangre del Calvario, Cristo sopló en la nariz de Adán el aliento de vida, sabiendo que este acto creador le privaría a él mismo de su propio aliento de vida. El amor incomprensible es la base de la creación. Ahora, saliendo ya del punto de en el principio y de los días de la semana de la creación, vamos a considerar un tema bastante espinoso, pero que no lo podemos pasar por alto, y es los problemas de tiempo. Según el relato del Génesis, la Tierra fue creada en 6 días literales de 24 horas determinados por el movimiento de rotación de la Tierra. Y según la cronología bíblica, de acuerdo a las genealogías, el tiempo que ha transcurrido desde la creación de la vida sobre la Tierra hasta ahora sería de 6.000 a 7.700 años. Hablando en números redondos, sería menor de 10.000 años. Según el evolucionismo, la edad de la Tierra y del universo, un poco entre signos de pregunta esto, es de 4.560 millones de años. ¿Cómo mide el tiempo la ciencia? Se han usado diferentes medios para medir el tiempo o edad de la Tierra. Por ejemplo, la tasa de erosión y de sedimentación, la tasa de la salinidad oceánica, la tasa de producción de eyecciones volcánicas, la tasa de crecimiento de la población humana. Los datos dados por estas mediciones no fueron convincentes y no coincidían entre sí hasta que se inventaron las técnicas de datos radiométricos, que consisten en determinar el tiempo que tardan los elementos radioactivos presentes en las rocas, en los huesos fósiles, en las maderas, etc., en transformarse en otros elementos. Estas técnicas son la del carbono 14 y la del potasio argón. Como conclusión, diremos que estas últimas técnicas están sujetas a diversas interpretaciones según el material que se mida y correcciones, y que tienen diversos factores de error, por lo cual no son confiables en un 100%. Intentar la reconstrucción de un pasado desconocido es difícil y subjetivo. Una de las proposiciones del evolucionismo es que lo que sucede
hoy es la norma para determinar lo que sucedió en el pasado, pero se ha visto que esto no es real, porque las catástrofes que pudieron haber sucedido en el pasado, por ejemplo el diluvio, han trastornado todas las cosas y entonces no podemos decir que lo que sucede hoy es la norma para considerar lo que sucedió en el pasado. Por otro lado, la mayoría de los geólogos están de acuerdo en que la mayor parte de los continentes ya estaban formados hace 2.000 millones de años. Sin embargo, al considerar los procesos geológicos, las cuentas no cierran. Por ejemplo, la erosión de los continentes. Los ríos desembocan en los océanos y van arrastrando sedimentos hacia ellos, erosionando el terreno por donde transcurren. Si el promedio de erosión se toma en 61 milímetros cada 1.000 años, América del Norte podría haber quedado al nivel del mar en apenas 10 millones de años, no en 2.000 millones de años como ellos dicen. O sea, ya directamente los continentes no existirían. ¿Por qué están todavía aquí los continentes si son tan antiguos? Segundo, la actividad volcánica. Los volcanes liberan productos como lava, ceniza, escoria, etc. Considerando que todos los volcanes de la Tierra producen un promedio de 1 kilómetro cúbico de material volcánico por año, en 2.000 millones de años la Tierra entera debiera tener un grueso manto de material volcánico que llegaría a 7 kilómetros de altura, lo cual no es así. Tal vez los volcanes no han estado en erupción por 2.000 millones de años. El tercer punto es el levantamiento de las montañas. Algunas áreas de los continentes se están levantando lentamente y otros se están hundiendo a razón de pocos milímetros por año. Las tasas de levantamiento de las grandes cordilleras se han estimado en 5 a 7 milímetros por año. Si esto se mantuviera por solo 100 millones de años, no 2.000 millones de años, 100 millones de años, no 2.000 millones de años como dicen ellos, tendríamos hoy montañas de 500 kilómetros de altura. Tal vez las montañas no se han estado levantando por 2.000 millones de años. En conclusión, las tasas observadas de erosión, vulcanismo y levantamiento de montañas parecen ser demasiado rápidas para acomodarse en la escala del tiempo geológico de centenares de millones de años. En cuanto a los días de la creación, la Biblia llama Yom, es la palabra hebrea usada para día, que significa un día literal de 24 horas, que tiene tarde y mañana, que es la típica forma en que el pueblo del Antiguo Testamento medía el tiempo. Compararlo a los días de la creación con el texto de 2 de Pedro 3:8, donde dice que para Dios un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día, es un error porque se ignora el contexto de este texto de Pedro, que no se refiere al tiempo de la creación, sino está tratando acerca del día del Señor que se acerca. Y Pedro dice que cuando los burladores dicen ¿dónde está la promesa de su venida? Entonces ahí él dice que para Dios un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. O sea, no tiene nada que ver con la semana de la creación. Vamos a ver ahora el punto acerca del sábado y la creación. El mundo que Dios acababa de completar era incomparablemente hermoso y al fin del 6º día de la creación comenzaron a brillar las estrellas.
Dios vio que todo era bueno en gran manera, pero lo mejor de todo era la relación personal de Dios con Adán y Eva, y para mantenerla Dios les dio el sábado, un día especial de bendición, el séptimo día, de camaradería y de comunicación con el Creador. Es la base de toda adoración, el reconocimiento del vínculo creador-criatura. Dios hizo 3 cosas por el día de reposo. Primero, Él reposó en el sábado, sin necesidad de tener que reposar porque Dios no se agota ni siente cansancio. Simplemente cesó de crear para dar un ejemplo a la humanidad de que necesitaba descansar el séptimo día. Segundo, lo bendijo, o sea, lo señaló como un objeto especial del favor divino. Y tercero, lo santificó, es decir, lo apartó como algo santo y para ser usado con fines santos. Fue recordado por más de 2000 sábados sucesivos durante la estadía del pueblo de Israel en el desierto, por el milagro del maná, que caía todos los días y caía doble el día viernes porque no caía el sábado. También fue distinguido por el 4º mandamiento, que indica que deberíamos recordarlo y no olvidar su importancia como monumento de la creación. Lo llenó de nuevo significado al liberar al pueblo hebreo de la esclavitud, para poder guardar el sábado como símbolo de la redención de la esclavitud, del pecado, de la codicia, de las ganancias, del poder, de la desigualdad social y del egoísmo. Por eso el sábado fue terriblemente atacado por Satanás y sus secuaces, y lo será hasta el fin. Y finalmente vamos a ver uno de los últimos puntos, el matrimonio y la creación. Otra importante institución establecida en la creación fue el matrimonio. El sábado y el matrimonio fueron lo mejor de los excelentes dones que Dios le concedió a la humanidad. Esto puede sonar muy extraño porque hoy en día el matrimonio tiene muy mala fama. El matrimonio estableció la unidad social básica, dándole a los seres humanos un sentido de pertenencia y la capacidad de desarrollarse como individuos completos. El término hombre en Génesis 1, 26 y 27 tiene un sentido genérico, es decir, quiere decir humanidad, incluyendo al hombre y a la mujer. Ambos fueron hechos a la imagen de Dios, y aun cuando por medio del matrimonio llegan a ser uno, no son la misma cosa en cuanto a aspecto físico y a la función. Son iguales en su ser y en su valía, pero no son idénticos en su persona. Fueron hechos para complementarse en todos los aspectos. Dios podría haber propagado la vida en el mundo por algún otro medio diferente de la diferenciación sexual y la reproducción sexual, pero lo hizo así, aunque era más compleja, porque era lo que daría mayor satisfacción y felicidad a los seres humanos y mayor protección a los niños que se engendrarían. Cuando Dios forma a Eva de una costilla de Adán y tiene la intención de que sea una ayuda idónea para él, la palabra idónea quiere decir estar delante de, frente a, correspondiente a. O sea, Eva debía estar frente a Adán para ser su contraparte, y esta relación estrecha e íntima fue reconocida por Adán cuando al verla dijo: «Esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne», es decir, es parte de mí mismo. Se reconoció en ella y ella en él.
Es interesante que el matrimonio que se celebró ese viernes de noche incluyó una unión y una desvinculación al mismo tiempo. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si esta desvinculación no existe, entonces no existirá tampoco un fundamento firme para el matrimonio. Por otro lado, la palabra unión, se unirá a su mujer en una sola carne, viene de una palabra que significa pegar, asegurar, unir, aferrarse a algo, como el acto de soldar o unir metales. Esta es la unión que debe existir en el matrimonio. Cualquier intento de quebrantar esta unión produce heridas en el hombre y la mujer que son muy difíciles de sanar, sin contar el daño que se produce en los hijos. El matrimonio es un pacto, un acuerdo solemne y obligatorio ratificado por el cielo. Por eso Cristo dijo, algo que se toma muy livianamente hoy en día, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Sin embargo, el matrimonio ha sido terriblemente afectado por la caída en el pecado y vemos ataques virulentos como la poligamia, la fornicación y el adulterio, que prácticamente hoy es visto como algo totalmente normal, la pornografía, el incesto y las violaciones, el divorcio, el matrimonio igualitario, la violencia de género y el femicidio. Satanás ataca especialmente esta institución sagrada porque así daña y destruye a muchas personas y a la sociedad toda. Finalmente, la creación, la caída y la cruz. A pesar de haber sido creados perfectos, de estar en un ambiente perfecto y de gozar de la compañía de Dios y de los ángeles, Adán y Eva se convierten en transgresores. Una caída inexplicable. La caída fue fundamentalmente falta de fe en la palabra de Dios. Los efectos fueron inmediatos y devastadores: pérdida de la inocencia, culpabilidad, expulsión del Edén, la muerte, el dolor y la enfermedad, sin contar muchísimas más que con el paso de los siglos se aumentaron. La evolución rechaza una creación divina, rechaza la caída y la existencia del pecado. Cree que el hombre está ascendiendo en la escala evolutiva hacia la perfección. Esto hace innecesario el sacrificio de Cristo en la cruz. El hombre es, para esta filosofía, el árbitro de su propio destino. La ciencia que ha sido deificada parece suplir todas las necesidades humanas y con el tiempo resolvería todos los problemas del mundo. Sin embargo, en la realidad, la tecnología ha llevado a nuestro planeta al borde de la aniquilación y lo único que ha logrado el progreso científico es un mundo cada vez más peligroso, y las filosofías del nihilismo y la desesperanza parecen cada vez más válidas. No es que la ciencia o la tecnología sean malas en sí mismas, sino que el mal está en el corazón humano pecaminoso que las usa de una manera equivocada. En la cruz, los seres humanos asesinan a su creador, cometiendo así el parricidio supremo. Pero Dios no ha dejado al mundo sin esperanza. Esa cruz lo puede salvar y redimir. Puede todavía recuperar su dignidad perdida y la semejanza divina dañada. En el conflicto entre Cristo y Satanás, éste será finalmente derrotado y la muerte, el dolor y la enfermedad desaparecerán para siempre. Dios nos da un nuevo corazón hoy y en el futuro nos dará la vida eterna. En conclusión,
La creación es el evento con el cual se inicia la Biblia y la recreación gloriosa de este planeta es el evento con el cual concluye la Biblia. Si creemos firmemente en el Creador y nos aferramos a Él, participaremos de ese nuevo mundo glorioso. Ojalá así sea. Amén.